lo bueno sería que en realidad también podamos pasar el examen y que todos puedan ingresar sin ningún problema. Así que todos los que hayan tenido problemas hoy para ingresar o algo no lo vieron, porfa, se ponen en contacto con Agos, con Alexia, o me avisan a mí si pudieron entrar pero no visualizan algo de biología, como por ejemplo el TP, que no les figuraran, así quedan bien matriculados y vamos solucionando esto y ya la semana que viene sí o sí se pueden meter todos. Entonces, vamos a la corrección de este primer trabajo y vamos a ir detectando cuáles son los errores que hay en estas preguntas para entenderlo en realidad. La primera pregunta, les decía, la vida comenzó con, ¿sí? Ahora, ¿cuál marcaron acá? En la primera pregunta. Yo marqué la correcta. Bien. ¿Los demás? Yo leí mal la consigna y marqué la D, porque leí, o sea, cuando empezó la Tierra leí yo. Entonces digo, bueno, como no había oxígeno y eso, supongo que son anaerobias. Entonces marqué esa y después, cuando lo corregí, leí bien la consigna y dijo, ay, marqué mal. Bien. Fíjense que igual entre estas dos, y por eso les pregunto cuál marcaron, si no marcaron la correcta, porque en realidad cuando hablamos de células procariotas autótrofas anaerobias o heterótrofas anaerobias, son dos teorías. El cuadernillo les menciona que en realidad, obviamente que los primeros individuos que poblaron la Tierra fueron bacterias. Y obviamente fueron anaerobios, porque no había oxígeno. O sea que anaerobios eran. O sea que ahí estábamos entre la opción A y la opción D. Sin embargo, si bien hay algunos autores que dicen que los primeros organismos fueron autótrofos, hay otros que dicen que fueron heterótrofos. ¿Y por qué nos dice eso? O sea, ¿por qué la dicotomía? Porque en realidad, por esto lo vimos en el inicio de la Tierra, decir, a ver, si el mismo planeta espontáneamente producía materia orgánica, entonces lo más obvio era que estos procariotas consumían lo que alguien producía, en este caso, las condiciones de ese planeta primitivo. Los fotosintéticos aparecieron en segunda instancia. Acuérdense que les dice, primero aparecieron los primeros procariotas y después los primeros fotosintéticos que liberaron oxígeno. Los primeros fotosintéticos serían los autótrofos, ¿sí? Por eso la opción correcta es aquellos que consumían lo que se generaba en el planeta, ¿sí? Y eran anaerobios porque no había oxígeno todavía. Bien, la 2 es un poquito más difícil porque se nos mezcla un poquito en estas características y nos confunde porque hay otras que podrían ser probables. Pero me dice, una planta que presenta tropismo hacia la luz, o sea, estoy respondiendo hacia la luz, y regula su concentración interna de iones, manifiesta respectivamente qué características. O sea que una me está hablando del tropismo hacia la luz y la otra, la regulación interna de iones. Ahora, cuando yo digo tropismo hacia la luz, si bien es una respuesta hacia la luz y por ende es irritabilidad, porque la irritabilidad justamente es eso, responder a un estímulo externo. Es verdad que las plantas crecen también respondiendo a la luz. Entonces, era tentador marcar también crecimiento, ¿sí? Pero que tengo que tener en cuenta que me dice tropismo, o sea, la capacidad que estoy respondiendo hacia esa luz, pero no el crecimiento hacia la luz, porque para crecer la planta no solo necesita la luz, sino que necesita agua, necesita dióxido de carbono del medio y los nutrientes del suelo. Entonces, es engañosa, pero me está hablando de una respuesta únicamente hacia la luz. Ahora, cuando yo ya hablo, regula su concentración interna de iones, la regulación interna para mantener el medio constante, como ya hemos visto, esto es homeostasis. Entonces, otra vez la trampa estaba entre la B y la D. ¿Por qué les marco esto? Porque la facultad suele hacer lo mismo. Hay preguntas, son difíciles por ahí de encontrar cuál es la correcta, pero siempre encima hay entre dos donde el error es más finito. Y al principio cuesta darse cuenta y muchas veces uno dice, ay, estaba entre dos y justo marqué la que no era. Y esto les pasa hasta en el examen de la facultad. Entonces hay que ir afilando los errorcitos esos que puede ir marcando la facu, los cuales nosotros nos detenemos y decimos, ah, este era el motivo por el cual estaba mal. Bien, ahora en la 3, ¿qué marcaron? Esta era teórica. Yo marqué esa. Bien, ¿los Yo demás? también. Yo Yo también. también. Bien, Yo bueno, también marqué eso. en esta no había dificultad, fíjense que era una pregunta sumamente teórica, no había mucha complicación, solo había que leer la unidad, obviamente. ¿Por qué está mal esa opción?
¿Por qué está mal esa que marcaron, que es la B? Porque no eran los vitalistas los que sostenían que las operaciones químicas llevadas a cabo por los tejidos vivos no podían desarrollarse experimentalmente en el laboratorio, mientras que Edward y Hans demostraron lo contrario, por así decirlo, ¿o no? Totalmente, sí. Lo que dijeron fueron que justamente todas las reacciones químicas en realidad que se llevaban a cabo en el exterior, en el mundo inerte, también podían ocurrir dentro de los tejidos vivos. Lo que hacen es romper con esta idea que tenía Pasteur, ¿sí? Por eso son los protagonistas del descubrimiento de las primeras enzimas o como se les llama, fermento. Bien, en el 4 me dice que tengo que marcar la falsa. ¿Acá la marcaron bien o no? Sí, Bien, ¿por qué? sí. Y porque el almidón no... Porque está mal. El almidón y el glucógeno, o sea, uno es para, ahí dice nada más, menciona los animales. O sea, ¿cómo es que se llama? El almidón, o sea, sería distinto, los dos no es para animales, es uno para vegetales y el otro es para animales. Los dos no son para animales. Exactamente, perfecto. Lo que está mal acá en esta opción es almidón. El glucógeno es una reserva, como les dice, para animales, en el hígado, en el músculo esquelético, pero el almidón es de las plantas, así que esto es lo que está mal. Lo demás está todo bien, sí, les habla de características de la quitina, celulosa, sacarosa, que vimos ayer y está perfecto. Lo único que está mal acá es el almidón. Si me hubiera sacado el almidón y me hubiera hablado de todo lo demás, en dónde está la reserva, hubiese estado perfecto. Bien, ahora, la 5 me dice, si hablamos de proteínas, es correcto afirmar que. Y acá me habla un poquito de las estructuras que estuvimos hablando, ¿sí? Decimos que es correcto. La A, que es la correcta, me habla, dice, la secuencia de aminoácidos determina el carácter biológico de la molécula proteica. Esto quiere decir, el ADN codifica que la proteína se sintetice de determinada manera y esté ordenada de determinada manera, y esto es correcto. O sea, la especificidad biológica radica en lo que dice la secuencia de aminoácidos y está escrito en el ADN. Ahora, la B dice, la estructura secundaria a menudo es fibrilar. ¿Cuándo era fibrilar? Terciaria. Terciaria. Bien, bien, perfecto. Fibrilar y globular en las estructuras de tipo terciaria. Y es lo mismo que pasa en la C, están al revés. Dice la estructura terciaria es hélice alfa y hoja plegada beta, y esto es la secundaria y no la terciaria. Y después me dice la cuaternaria está formada por una cadena polipeptídica. Y Por no, varias. bien, justamente es por varias, porque una sola cadena se enrolla y todo y me forma una sola estructura terciaria. La cuaternaria está acoplando a más de una cadena polipeptídica. Bien, en la 6 tenemos que marcar la correcta. Me dice, los elementos primarios que componen la materia viva constituyen el 50% del peso corporal. ¿Está bien o no? Está mal, era el 98%. Claro. Exactamente, los elementos primarios ocupan el 98%. Después la B me dice, el agua constituye entre el 50 y el 95% de toda la materia viva. ¿Por qué me dice este valor? Porque si bien nosotros vimos ayer que el 65% era un promedio, en realidad están marcando un margen de referencia, ¿sí? Fíjense que en algunas, y esto es importante, esto lo vamos a ajustar un poquito en los exámenes, pero en algunas ustedes tienen que marcar lo correcto y en otras tienen que marcar las aseveraciones falsas. Esto en el examen lo vamos a ajustar porque hace 2 años la facultad está tomando únicamente marcar lo correcto, pero la verdad es que en los últimos 2 años nada más. Hace mucho tiempo que la facultad jugaba con esto de correcto e incorrecto. Entonces, si bien en los exámenes siempre van a rendir correcto, yo en los TP he decidido igual dejarles esta trampita de correcto e incorrecto porque era algo muy común, con lo cual viene jugando la facultad hace décadas, les digo. Entonces por ahí cambian los directores y cambian la modalidad. Entonces por las dudas uno tiene que estar atento a qué es lo correcto y lo incorrecto. Pero uno lee esto y dice, ay, pero 50 al 95, la teoría me dice el 65 y en un apartadito chiquitito me dice este porcentaje. Entonces, bueno, la dejo pendiente, pero me dice, a ver, el sodio es un oligoelemento. No, esto seguro que no, está dentro de los secundarios. Y después dice, dentro de los elementos secundarios que componen la materia encontramos magnesio, yodo, cloro y zinc. ¿Está bien eso o no?
No. No. ¿Por qué? El yodo no era un oligoelemento. Perfecto. El yodo es oligoelemento. ¿Los otros? El zinc también. Es un El zinc oligoelemento. también. Perfecto. O sea que acá me está mezclando elementos secundarios y oligoelementos y eso es lo que estaría mal de acá. ¿Sí? Entonces, por eso dejo como única correcta a la del agua, que si bien 65 es un valor que me puso estático en el margen del promedio, está perfecto hablar de este margen del 50 a 95. Que de hecho yo les puse en la clase el ejemplo de un tomate que tiene el 95% de agua. Bueno, las 7 me dice las siguientes biomoléculas se sintetizan a partir de unidades de monómeros. O sea, me dice esto y yo digo, bueno, pero quizás todos están formados por monómeros, pero ya en las opciones me voy dando cuenta a qué se refiere. Si yo estoy hablando a través de estructuras monoméricas, quiere decir que a través del mismo monómero yo puedo sacar un montón de copias iguales. Entonces, ¿cuál de todos estos está formado por el mismo monómero? ¿Marcaron bien esta o no? Sí. Sí. Bien, fíjense que el almidón, si bien es un azúcar, el triglicérido va a tener ácidos grasos y glicerol y las proteínas aminoácidos, o sea, todos distintos. Acá, como bien sabemos, son todos polisacáridos, o sea, polímeros de un mismo hidrato de carbono y todos estos están formados por glucosa. Otra vez acá, glucógeno, ácidos grasos, proteína. Tengo 3 familias distintas. Y acá, partidas, pero otra vez lo mismo, quitina, Es el nitrogenada la polisacárido. quitina, ¿no? ¿Cómo? ¿Era la diferencia de que la quitina es nitrogenada? Va, yo Sí, me guié por eso. exactamente, es un polisacárido, pero nitrogenado. Sin embargo, por más de que tenga nitrógeno, las proteínas también y las bases nitrogenadas no tienen el mismo unidad monomérica, porque la base nitrogenada es del ácido nucleico y su monómero es el nucleótido. La proteína, por más de que tenga nitrógeno, su monómero es el aminoácido. Y la quitina, por más de que esté nitrogenado, sigue siendo un azúcar, o sea que su estructura monomérica va a ser un monosacárido. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, en la 8 les dice, el organismo es la unidad central de la biología, pero para entender a los organismos los biólogos deben estudiar la vida en todos los... Bueno, me da toda una introducción. Al fin y al cabo me dice que de acuerdo a un enunciado yo marque el nivel de organización que más abarca. Y dice, en los lagos, un lugar, un territorio, hay un medio inerte, ¿sí? Y además de eso, obviamente, supongo que en el lago va a haber también un montón de componentes vivos. Y me dice la disponibilidad de elementos minerales es el factor limitante de la productividad. Si me dice la disponibilidad de elementos minerales, quiere decir que hay elementos que hay en esos lagos que determinan o limitan la productividad de quién y de los seres vivos que viven ahí, obviamente. No, el planeta no va a producir nada en realidad si no es a través de los seres vivos que son los productores. Entonces, fíjense que estoy nombrando un medio inerte, estoy nombrando los componentes o factores abióticos, componentes también bióticos a través de esta productividad, o sea que no puedo hablar de un individuo, porque el lago ya es un territorio mucho más grande que el individuo, no puedo hablar de una población porque me está puntualizando mucho, o sea, elementos minerales, no me dice un determinado componente para decir, no, es un grupo de individuos de la misma especie. No me lo dice nunca. Y en la comunidad yo tengo un conjunto de organismos vivos, pero no tengo el medio inerte, ¿sí? Entonces, no puede ser comunidad porque estoy nombrando a los lagos y a los elementos minerales. El único nivel que abarca absolutamente todo es el ecosistema, porque justamente el ecosistema es el que engancha todo el medio inerte con el medio, o sea, con los factores bióticos. Bien, en la 9 me dice, de acuerdo a la composición de la materia viva, es incorrecto afirmar que. Otra vez acá tengo que buscar cuál es incorrecto y si bien podían tener algunos detallitos cada una de esas opciones, yo les nombré el ejemplo justamente del yodo, que por más de que sea un oligoelemento y se encuentre en baja concentración, siempre es igual de importante y nunca es menos importante porque haya menos cantidad. Por eso les puse el ejemplo de las personas con problemas de tiroides, ¿sí? No sé si alguno más marcó otra en la 9 o tiene dudas. No.
¿no? No. Bueno, 10 me dice, en cuanto a las características de la vida, todo es correcto excepto. Me habla de la organización jerárquica, que voy desde el nivel más simple al más complejo, está perfecto. Me habla que el nivel subatómico es el más chiquitito, más simple, que está bien, de acuerdo a lo que toma Curtis, está bien. Después me dice, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas y de transformaciones de energía, es como defino justamente el metabolismo. Ahora la C me dice, la homeostasis es la capacidad del cuerpo de igualar las condiciones internas con las externas. Igualar condiciones internas con externas sí, sería estar en equilibrio con el medio. Eso quiere decir, si afuera hacen menos 10 grados bajo cero, mi cuerpo está a menos 10 grados bajo cero, y si afuera hacen 40 grados de calor, mi cuerpo está a 40 grados de calor. Significa estar en equilibrio con el medio y no en un equilibrio interno con el propio organismo, que es justamente la forma en la que definimos homeostasis. Por eso está mal, ¿sí? O sea, homeostasis es el equilibrio con uno mismo, con lo que a uno le hace bien y no con lo que le hace bien al medio. La D dice, la perpetuación se requiere en cada ser vivo para persistir en el tiempo a través de la transmisión de su información genética a la descendencia. Justamente, perpetuar, como dijimos, o reproducirse, es dejar esa información a la siguiente generación y no necesariamente dejar la información a la siguiente generación significa que el ser vivo deje de ser vivo o de ser de su especie. O sea, perpetuarse, como dijimos, es una condición posterior a la supervivencia. O sea, primero el individuo sobrevive y después se perpetúa, pero la función de perpetuarse es justamente pasar la información a la descendencia. Bueno, la 11 era sobre este cuadrito que les dije que leyeran cuando vimos crecimiento para poder diferenciar hipertrofia e hiperplasia. ¿Lo leyeron? ¿A ese cuadrito? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, hay algo muy importante porque acá les mezcla un concepto con el otro y justamente acá tenían que marcar la correcta, en donde la distinción de estos dos es muy importante, decir, a ver, le llamo hipertrofia cuando hay un aumento en el tamaño de las células. En cambio, la hiperplasia es en el número de las células, o sea que al fin y al cabo el tejido crece, yo veo el tejido más grande, pero una cosa es que cada célula chiquitita empiece a aumentar de tamaño y otra cosa es que aumente el número porque hay más división celular. Ojo, que tanto la hipertrofia como la hiperplasia pueden ser fisiológicas o patológicas. Eso quiere decir normales o porque hay una patología. Márquense esos ejemplos que tienen ahí en el cuadrito. Yo sinceramente, chicos, como les digo, les ponemos por ahí en el TP evaluatorio algunos conceptos que hace poquito los ha sacado la facultad y nos da miedo que lo vuelvan a preguntar. Pero está en un cuadrito aparte esto porque en teoría la facultad no lo va a tomar. Entonces, les meto una preguntita en el TP como para que digan, bueno, lo refrescamos, o sea, o por lo menos lo leímos ahora, pero en teoría no es un concepto que entre, o sea, que no se los voy a preguntar en el examen, ¿sí? Era para que lo leyeran y para decir, bueno, conozco la diferencia o puedo saber a qué se refiere un concepto y a qué otro. Bueno, y la última, en el último minutito de clases, dice los niveles de organización ecológica son, excepto. O sea que, ¿cuáles eran los niveles de organización ecológica? En orden. ¿Los acuerdan? El átomo. La biosfera. No. No, No, esos son los de. Bueno, Ah, estaba la biosfera, la comunidad, la población y el individuo, pues. Población, comunidad, ecosistema y biosfera. Bien, primero está Pero el bueno. individuo parte porque es la unidad en realidad de la ecología y es donde terminan los niveles de organización biológicos de la materia. Entonces, desde el individuos de la misma especie forman una población, esos individuos con el conjunto de individuos de otras poblaciones forman una comunidad, con los factores inertes, ¿sí? O abióticos forman el ecosistema. Y por último, la biosfera sería el conjunto más grande, o sea, digamos, el conjunto de todos los seres vivos que habitan en el planeta y todo su medio en el cual habitan. ¿Sí? Es por ahí medio confuso esto de biosfera, porque la verdad es que depende quién lo defina o el libro que lo defina, se le conoce como biosfera a todo el conjunto de seres vivos que existen en el planeta
y el ecosistema más grande sería la ecósfera. Pero medio como que Curtis lo toma como sinónimo. Entonces les dice que biosfera es el lugar en el cual están o habitan todos los seres vivos del planeta y al fin y al cabo me está contando como el medio inerte donde están también, entonces como que toma como sinónimo ecósfera y biosfera. De todas maneras, en ecología, que es la unidad 8, y cuando veamos bien y desarrollemos bien todo este contenido, vamos a volver a retomar estos conceptos de biosfera y lo van a estudiar bien como lo define el cuadernillo de la facultad. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? No, ninguna. No, No, está profe. bien. No, profe. ¿Nadie quiere hacer una pregunta? ¿No?